Bien, para hablar de la política de seguridad en el Ecuador, me he permitido introducir a este tema algunas reflexiones sobre un dispositivo fundamental que tiene estricta relación con la seguridad. Me refiero al miedo. El miedo, desde el punto de vista de la psicología, comprende una emoción primaria de los seres humanos y de los animales, ¿sí? En el caso de los seres humanos, la sensopercepción que denota peligro. Este peligro puede ser real o puede ser supuesto, esto identificable por los seres humanos, ¿no? Pero después tenemos identificado el miedo como construcción sociocultural. Y aquí es importante identificar que a partir del análisis del miedo como construcción sociocultural, podemos identificar que se definen dos ejes, el uno del riesgo y el otro del miedo, con significativas diferencias. El riesgo puede dimensionarse, mientras que el miedo se sobredimensiona o no podría dimensionarse en algunos casos, ¿no? También entendemos que el miedo constituye un dispositivo de control social, por lo tanto es una herramienta del capital, ¿sí? Y un instrumento también para la globalización en el proceso de homogenización y de control social. Por otro lado, también es importante referirnos al miedo y los medios de comunicación. El miedo configura un escenario parateatral, es decir, de la obra dentro de la gran obra, ¿sí? Que nos va definiendo algo así como una bolsa de valores del miedo, y en función de eso también se toman decisiones económicas que sostienen al sistema, ¿no? Incluso los medios han sido capaces de mostrarnos como un miedo más, regresa por favor, a la incomunicación, a sentirnos incomunicados, ¿no? Adelante. Al analizar algunos filósofos contemporáneos, hay mucha coincidencia en citar dos hechos históricos que han sido muy significativos para analizar el miedo. El uno tiene que ver con la muerte de Kennedy y el otro con la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, ¿no? Así, por ejemplo, Edgar Morin dice que esta es la primera teletragedia planetaria, Habermas, de la misma manera, dice este es el primer acontecimiento histórico mundial en sentido estricto, ¿sí? Es decir, ante los ojos de la opinión pública y de la población mundial, ¿no? Derrida lo sostiene como un terror absoluto que sobrevuela el mundo con todos sus efectos traumáticos, ¿no? Entonces, podemos concluir que fue un hecho difundido en tiempo real y sus detalles, pero sobre todo sus especulaciones, se expusieron en todos los noticieros y los medios de comunicación. Y esto ha generado una opinión pública mundial que se convierte en hoy, lo que conocemos como el voyerismo, ese disfrute en el mirar, y nos convierte en una sociedad escopílica, ¿sí? Es decir, mirar, disfrutar de mirar al otro, ¿sí? Otro de los acontecimientos que marcan una pauta para entender el miedo es la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. En Nueva York, la comunicación que recibimos es que hubo un ataque terrorista, por eso lo he citado aquí, entre comillas también, que rompía la confianza y volvió vulnerable a su territorio, en su experiencia vital, local, en las circunstancias concretas y vividas que tienen lugar, ¿no? Sin embargo, para el resto del mundo nació una amenaza global, y el mensaje que se radió era que esto podría ocurrir en cualquier parte del planeta. Muestra de esto, cada vez que vamos a un aeropuerto somos criminalizados, ¿no? Somos criminalizados por
diferentes situaciones. En mi caso no puedo pasar por los escáneres y tengo que someterme a una serie de pruebas que me dan la condición inicial de sospechoso. Entonces podemos decir que se territorializa el miedo. Y aquí, por ejemplo, Slavoj Zizek decía que la seguridad exterior es el termómetro para medir la seguridad interior, ¿no? Y bueno, creo que esa es un poco también la ventaja de estar en plena era de la comunicación, y que podamos interactuar con algún tipo de estos pensadores, ¿no? Rosana Revilla nos dice que los miedos se fortalecen en la ampliación sobrecogedora de la narración mediática, ¿no? Asimismo, Susan Sontag dice que el grado de violencia, el sadismo, el terror que nos presenta hoy en los medios de comunicación, estas imágenes habrían tenido un horroroso impacto, repulsión hace 30 o 40 años atrás, y que hoy son parte de la cotidianidad, los asimilamos naturalmente. Y por otra parte, no es raro ver a toda esta violencia también expresada en las películas, en el cine, ¿no? Adelante. El miedo en el orden natural tiene dos reacciones, la huida y la agresión. Sin embargo, los seres humanos, a entender de Bauman, tenemos un miedo derivativo. Este segundo grado, por decir, este siguiente escalón del miedo, por así decirlo, es un miedo reciclado social y culturalmente, ¿no? Por lo tanto, concluye que orienta conductas e induce al consumo, y en conclusión se vuelve una herramienta también del capital, una estrategia de dominación. El hombre, los seres humanos, son los únicos seres que podemos pensar en miedo sin necesidad de percibirlo, ¿sí? Es decir, podemos imaginar el miedo y sentirnos en una sensación de inseguridad y vulnerabilidad, ¿no? Por eso que aquí, dentro de las articulaciones que tiene el miedo, me he permitido citar a dos, ¿no? Y muchas veces el ser humano está en equilibrio entre estas dos clases de miedo, ¿no? Primero, el miedo a perder algo, ¿no? El miedo que nos roben algo, ese sentido de la pérdida, ¿sí? Y por otro lado también el miedo a no alcanzar algo. Y ese miedo a no alcanzar algo también está ligado a las dinámicas delictivas, ¿sí? El no identificar el proceso comercial para adquirir algo y realizar dinámicas delictivas, ¿no? Bien, para entrar en el tema que tiene que ver con las políticas de seguridad, después de haber entendido este dispositivo, ¿sí? Este dispositivo global que representa el miedo, es necesario también reflexionar sobre algunas políticas de seguridad. Tradicionalmente, las políticas de seguridad hoy nos demuestran una paradójica función. Esta función comprende en legitimar la inseguridad ligada al concepto del desarrollismo, al progreso. Decimos, esto es consecuente a que estamos progresando, ¿no? Entonces podemos claramente entender que para el capitalismo es necesaria una inseguridad global, ¿sí? Que se plantea como una condición para su expansión, pero que además debe cuidar ese perfecto equilibrio en la aplicación local para contener, ¿sí? Para reprimir el cuestionamiento político de este modelo, de este sistema, ¿no? Y lo decía ayer, nos hemos acostumbrado a generar un equilibrio perfecto entre las políticas de seguridad, volviéndolas mitad represivas y mitad humanitarias, lo que nos sitúa a los estados en estándares socialmente tolerables y nos aleja
de la solución del problema real, ¿no? Según lo plantea también Jaime Courbet. En este sentido podemos ver que la seguridad también constituye un Gracias, perdón. Les decía entonces que podemos concluir que la seguridad es un negocio. Y en eso identificamos cómo se nos vende hoy seguros de vida. Incluso artistas y futbolistas tienen seguros de partes de su cuerpo, ¿sí? Vehículos, vigilancia privada, videovigilancia, ropa blindada, guardaespaldas e incluso chips intracorporales. Cosas que las pensábamos en las películas de ciencia ficción, pero que hoy son una realidad. Adelante. Para esto, y para entrar ya en lo que corresponde a la experiencia del Ecuador en el planteamiento y el diseño de políticas públicas, quiero detenerme aquí para analizar que en el Ecuador hay una ruptura de un paradigma. Ese paradigma comprende como un nuevo entendimiento del ser humano y su entorno, y que tiene que ver con nuestros ancestros, la cultura indígena, y que se denomina el summa causae, que traducido al español quiere decir el buen vivir. Es por eso que nuestra planificación es para el buen vivir. Esta concepción nace de un conocimiento ancestral, donde nos permite repensar la relación entre los seres humanos, la naturaleza y los límites, y busca la calidad de vida y la distribución equitativa de los recursos en la diversidad y el fortalecimiento de los valores, con una interconectividad de la existencia, ¿sí?, que nos permita llegar a sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas. Por eso desde el Ecuador, cuando planteamos a la seguridad integral, lo hacemos desde la propia esencia del concepto del buen vivir, desde la cosmovisión, que significa entender al mundo con la articulación sistémica, y asimismo entendemos a todos los componentes de la seguridad. Adelante. Para esto se han definido 6 sectores macros que permiten coordinar la política pública en el Ecuador. Me refiero a los ministerios coordinadores. Estas son instancias que están sobre los ministerios ejecutores, que permiten abarcar un ámbito en el Estado, lo que significa la gestión del Estado ecuatoriano. El rol principal de estas instituciones es de formular la política pública intersectorial y del sector. Adelante. Para esto es importante identificar cuáles son las instancias de coordinación. En el Ecuador tenemos como primera instancia el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, es la máxima instancia de coordinación de la seguridad en el país, conformada por los diferentes poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo, que conforman este Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Inmediatamente tenemos el Consejo Sectorial de Seguridad. Este Consejo Sectorial es presidido por el Ministro Coordinador de Seguridad, y tenemos una instancia adicional en este único consejo, un Gabinete de Seguridad Ciudadana, que también es dirigido por el propio Presidente de la República. Eso dimensiona la importancia de atender
los temas de seguridad directamente desde el primer mandatario, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la estructura. El Ministerio Coordinador dirige, coordina el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, Interior, Justicia, Secretaría de Riesgos, Secretaría de Inteligencia y el Servicio Privado de Seguridad, EQ9. La primera instancia es netamente de coordinación política, la segunda tiene que ver con la estructuración de la política pública y la tercera específicamente con la ejecución de cada una de estas políticas. Adelante. Todo esto se articula, y de esta cosmovisión que la hemos planteado anteriormente se desarrolla un concepto de seguridad integral. Este concepto se basa mucho en la seguridad humana. Sin embargo, aquí he citado algunas diferencias de lo que significa en base a la seguridad nacional. Pasamos de una visión aislada de la seguridad, desde la óptica reservada de una seguridad nacional, a una seguridad centrada en la garantía de derechos de las personas, ¿sí? Participativa, con enfoque integral y sobre todo contributiva para el buen vivir. Pasamos de un enfoque estratocéntrico, ¿sí?, a una seguridad enfocada totalmente al ser humano, sitúa al ser humano como centro de todo el accionar del Estado, ¿no? Y de una seguridad policial, militar, reactiva, a una seguridad basada en una planificación y que tenga énfasis en lo preventivo. Adelante. Aquí he traído un documento preliminar que tiene que ver con la estructuración de la nueva política de seguridad integral en el Ecuador. Estas políticas son transversales, son intersectoriales, van a ser articuladas con todo el sector de seguridad, es decir, todas las instituciones que vemos que conforman el sector seguridad. La primera está dedicada a prevenir y controlar el delito común y organizado. La segunda tiene que ver con prevenir y atender las violencias, ¿sí? La tercera tiene que ver con defensa sobre la garantía de la soberanía e integridad territorial y también con las relaciones exteriores en la integración regional del Ecuador y en el mundo. Y la cuarta política intersectorial tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades frente a los eventos adversos. La quinta política tiene que ver con la garantía de seguridad frente a eventos de emergencia y estados de excepción. Y la última política está relacionada con la promoción de una cultura estratégica de inteligencia vinculada a la gestión de seguridad integral y que sea estrictamente contributiva al buen vivir. Adelante. Bien, como estamos hablando de políticas públicas, yo he citado a dos políticas que pueden constituir base de una experiencia, de una buena práctica en el Ecuador, o de una política que ha dado resultados en el Ecuador. Mi interés es de compartirles esta información, que ustedes puedan tener conocimiento de la problemática, los resultados, el impacto que ha tenido esta política. Aquí tenemos un reporte de la Red de Seguridad de Delincuencia Internacional Organizada sobre el porte de armas en América Latina, ¿sí? Vemos cómo en casi todos los países está permitido con una u otra restricción el porte de armas, ¿sí? Y aquí en el Ecuador se señala que está prohibido el porte de armas, ¿no? Entonces, he citado esto para ubicarnos en el contexto de América Latina, y a continuación voy a describir un poco en lo que se ha enfocado la política de control de armas. Esta política está relacionada con la delincuencia y las violencias, el porte de armas. Eso lo hemos identificado como una de las principales problemáticas. Adelante. Y ante eso hemos planteado una respuesta. Por favor, adelante. Sí. En leyes anteriores
anteriores de la década de los 70 estaba permitido también en el Ecuador el porte, la importación, la tenencia y la comercialización de armas y explosivos, ¿no? En el año de 2008, a un año de nuestro gobierno, ¿sí? Se planteó la suspensión temporal y la concesión de autorización para la importación de armas y municiones, ¿no? En el 2012 se ratifica la prohibición de porte de armas. En el 2012 se complementa esto con la prohibición de la fabricación de armas artesanales y la obligatoriedad del sistema de marcación. No, regresa el color, perdón. Sí. Dentro de las acciones también se ha llegado a un consenso con un sector de almeros artesanales. Esto pasó por el año 2010-2011, en el cual se les alentó, se les dio otras alternativas para la producción de armas, ¿sí? A esto se ha complementado con un patrullaje conjunto de policía y fuerzas armadas, tanto para la incautación como decomiso. En el Ecuador entendemos como incautación a las armas que están en manos de la delincuencia, más significativamente. Estas armas son ilegales, mientras que el decomiso está considerado para aquellas armas que, teniendo un permiso de tenencia, algún ciudadano sacó a la calle y estaba contraviniendo la normativa, ¿no? También, mediante un decreto ejecutivo, se conformó el EDCA. Este es un equipo técnico de control de armas que permite definir estrategias para el trabajo conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la tarea específica del control de armas, el control de armas en las calles, pero también el control del tráfico de armas en las fronteras, ¿no? Este equipo tiene la responsabilidad de desarrollar una normativa para la persecución y protocolos y mecanismos para la persecución del delito de tráfico de armas, ¿no? Adelante. Aquí hay algunos resultados. En el año 2012, en el Ecuador se retiraron más de 7.000 armas de circulación. Y aquí les traigo a colación la reflexión que hacíamos el día de ayer. Para nuestro gobierno, una sociedad armada no es una sociedad segura. Y es por eso que hemos radicalizado esta política, ¿sí? Y hemos retirado más de 7.000 armas en el año anterior. En lo que va de este año, perdón, de enero a agosto solamente, tenemos un número de más de 3.000 armas retiradas de circulación y 52.000 municiones, 3.700 granadas, 25.000 explosivos incautados, ¿no? Adelante. ¿Cuál es el impacto de todos estos resultados? Una reducción de la violencia y una reducción de homicidios por armas de fuego. Entonces, hasta aquí el ciclo de lo que ha sido una de las políticas de seguridad. En el Ecuador podemos mostrarlo como una experiencia positiva que ha permitido vincular decisiones políticas importantes, que nos ha llevado a tener una política fuerte, agresiva, radical, pero que nos ha dado resultados muy objetivos, ¿no? Adelante. Bueno, aquí tenemos alguna desagregación de los datos adelante. De 2013, aquí vemos cómo en la provincia de Guayas es una de las provincias donde más se han incautado armas, ¿no? Adelante. De la misma manera con las municiones y con los explosivos. Pasemos, por favor. Dentro de la política de seguridad, otra de las fortalezas que ha tenido las políticas de seguridad en el Ecuador ha sido la conformación de la Comisión de Estadísticas de Seguridad. Para esto nos va a detallar más adelante el director del INE todo lo que ha sido la construcción de esta instancia de coordinación entre más de 12 instituciones, del Ejecutivo, de los poderes de la Fiscalía,
Fiscalía, de los distintos poderes del Estado, ¿no? Sin embargo, regresa por favor. Sin embargo, es importante señalar aquí que a partir de este esfuerzo, también ha sido una política de seguridad, podemos hoy contar con un solo dato, una información de seguridad, hemos homologado. Antes teníamos mucho conflicto porque una era la cifra de la Policía Nacional, otra era la cifra de la Fiscalía, y así podíamos ir evidenciando diferencias en cada una de las cifras, lo que no nos permitiría tener un ejercicio, una evaluación, la transparencia a la ciudadanía, ¿no? Pero esta información consolidada, homologada, depurada, con la construcción de un dato mucho más sólido, no tiene mucho sentido si es que a partir de ella no generamos conocimiento, si es que a partir de eso no se genera pensamiento con insumos básicos para la generación de políticas públicas. Adelante. Aquí he traído unos pocos resultados que también confirman lo que veíamos anteriormente, la política de control de daños, ¿no? Ustedes pueden ver, este es el comportamiento, la tendencia de lo que ha sido los últimos años en la tasa de homicidios y asesinatos. Vemos una reducción consecutiva en los últimos 3 años, y esto se refleja en el cuadro siguiente, por favor. Me voy a disculpar, aquí está la línea, esta línea azul tiene que ver con el comportamiento de homicidios y asesinatos, y en esta línea naranja ustedes ven los homicidios por armas de fuego, lo que nos identifica que es realmente consecuente, y podemos evidenciar un impacto de la política de control de armas en la disminución de homicidios y asesinatos. Es totalmente consecuente. Adelante. Y aquí algo que es mucho más gráfico, indica cómo se presentaba el homicidio cometido por arma de fuego, y vemos cómo también existe una disminución, ¿no? Adelante. Para finalizar y dar paso a José Rosero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador, quería dejarles a todos ustedes con esta reflexión de Karl Popper. Dice que tenemos que hacer planes para la libertad y no solo para la seguridad, por la única razón de que solo la libertad puede hacer segura la seguridad. Muchas gracias.